Parecería ya lejano el tema de la reforma en materia de subcontratación, sin embargo, creo que vamos comenzando, ¿no? A estimar y a dimensionar los efectos. Y sin duda uno de esos efectos es la modificación que sobre el derecho constitucional de los trabajadores de ser participados en las utilidades que generan los patrones tiene que ver. Comenzaría con un comentario en este sentido, y a pesar de que somos contadores y de manera natural se nos liga con los impuestos y con el cumplimiento fiscal, separar de manera tajante la PTU del aspecto fiscal. No se causa la PTU, no es un aspecto fiscal, es un derecho laboral. Y en ese sentido es un derecho laboral que tiene como intención ser un vehículo para la redistribución de la riqueza. No frontalmente ser un bono de motivación, un bono de productividad, sino distribuir la riqueza de una manera diferente. Si tenemos este enfoque, vamos a entender muchos de los motivos por los cuales se reparte de esta forma, en donde podría parecer, sobre todo para quien pone el capital, por supuesto, indiscriminada la distribución, ¿no? Con una parte tomando como base los días que se elaboraron y la otra los salarios con ciertas adecuaciones. ¿Quién tiene entonces la obligación de pagar esta PTU? Todos los patrones tendrán que estar participando a sus trabajadores. ¿Quién debería de estar recibiendo? Todos los trabajadores deberían estar siendo participados. Hay, por supuesto, algunas excepciones que tienen claramente la intención de evitar abusos en este sentido, ¿no? Quien está hasta arriba de una tabla, pensemos, jerárquica o de ingresos, pues bueno, tendrá que tener alguna limitación justamente para convertir este proceso en equitativo y proporcional y cumplir el cometido, no de motivar, no de premiar, sino de redistribuir la riqueza. Tenemos actualmente un 10% y hago énfasis en que es un 10% porque es un porcentaje que se puede modificar. Está la Comisión Nacional de Participación de los Trabajadores en las Utilidades, que tiene las facultades y la obligación de hacer una verificación sobre el porcentaje indicado. Así que como hoy hablamos de un 10, podríamos estar hablando de un 5, de un 2, de un 20, si eso se hubiera considerado conveniente. Lo señalo para conectar el comentario con la modificación que la Ley Federal del Trabajo tuvo en materia de justamente de este derecho, en donde se agrega un inciso más al artículo 127 que nos da, ¿no?, las medidas, los lineamientos para el reparto, generando, a pesar de que incluso hay documentos no oficiales y sí con el ánimo de orientar guías para la distribución de esta PTU, en donde se señala o se interpreta que no es más que una referencia y no como tal un techo, ¿no?, un límite. Parecería que es diferente, que tenemos una lectura diferente porque la ley de manera expresa señala el límite máximo que podrá percibir un trabajador por este concepto, lo que viene en consecuencia a traer en algunos casos una reducción en cuanto al ingreso. Mucho se habla y se presume, y ojalá fuera el caso, sobre el incremento de este derecho, más trabajadores recibiéndolo, más cantidades de utilidades a repartir. Esto por supuesto que va a suceder, pero siendo claros, es poca la relación que hay entre esta modificación a la ley federal del trabajo, lo que tiene que ver con la PTU y con el límite, y el incremento que se va a dar. ¿Por qué se va a repartir entonces más PTU? Bueno, porque claramente había una práctica generalizada de evitar el pago de la PTU a través de no caer en el supuesto de una manera muy sencilla, no teniendo trabajadores. No tengo trabajadores, no soy patrón, esta obligación no me aplica. Con las modificaciones que se hicieron, en donde como consecuencia de estas muchas empresas que tenían la generación de utilidades en compañías, en sociedades, en empresas sin empleados, tuvieron que absorber, tuvieron que contratar, y es ahora quien se va a ver obligado a participar a los trabajadores en este sentido. Por supuesto que son buenas noticias, pero es importante ser enfático en que el recorte, la limitación a esta PTU, no tendrá que ver con un beneficio hacia los trabajadores, sino más bien como el resultado de una negociación entre un segmento del sector particular, representación obrera y, por supuesto, representación del gobierno, donde se genera una limitación en donde sea probable tengamos que hacer adecuaciones más adelante para poder contrarrestar los efectos que esto se da. Cerraría el punto con algunas inquietudes que nos han hecho llegar para, de manera generalizada, poder dar, si no alguna recomendación, sí algunos aspectos que se deberían de estar considerando. Comenzaría con uno que, a pesar de parecer lógico, es recurrente más de lo que podríamos pensar, y es: no hay una PTU garantizada.
Hay un número importante de trabajadores que están esperando el mes de mayo para recibir una PTU invariablemente. Esto no va a suceder. Para que pueda haber una PTU, tiene que haber antes un ejercicio con un resultado favorecedor, con una ganancia fiscal. No son las condiciones, venimos de, yo esperaría ya de salida en un proceso de 2 ejercicios atípicos de pandemia, en donde lo complicado, más allá de generar utilidades, fue la sobrevivencia. Tendremos que ser realistas con la expectativa en ese sentido. No generemos falsas expectativas para los trabajadores con este punto. No hay una PTU garantizada, tiene que ver con la generación de utilidades. Muy bien, algunos aspectos que consideramos es importante señalar. Una vez que se presenta la declaración anual, y esto pudo haber sido en los casos en donde se liquidó alguna compañía que se presentaba de manera anticipada, es aquí cuando ya hay, pensemos así, oficialmente determinada una utilidad que nace la obligación de compartir esta con los trabajadores. Tenemos un plazo, son 60 días después de que se genere, de que se señale de manera oficial a través de la declaración la utilidad. Esto nos lleva a que quien tuvo la necesidad, optó por presentar una declaración anticipada, también debió anticipar el proceso para el reparto de la PTU. Aquí podríamos ya ir tarde. Adicional a esto, una obligación con la que tenemos que cumplir como patrones es poner a disposición de los trabajadores los elementos para que ellos mismos puedan observar la razonabilidad de los datos que estamos declarando al SAT con toda claridad para que veamos, para que el trabajador pueda analizar e incluso cuestionar la razonabilidad, la materialidad podría ser de estas cifras. Y este proceso requiere de tiempo. Y tenemos también una obligación, no menos importante, de poner a disposición de los trabajadores dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la declaración, los mismos anexos que vienen relacionados con la utilidad, cómo se generó y la información que pudiera servir para verificar estas cifras. Quien ya presentó una declaración que debimos de haber sido todas las personas morales, hagamos la cuenta y tenemos 10 días en adelante para poner esta información a disposición de los trabajadores, señalando que más allá de una recomendación, es una disposición que genera infracciones, que al generarse una infracción puede traer como consecuencia una multa. Importante también verificar que a pesar de que esto no sucedía porque tradicionalmente no se verificaba, no es el patrón quien determina el reparto de las utilidades. El patrón señala la cantidad que corresponde al porcentaje que la propia comisión marca, y es la comisión mixta que debe de conformar cada patrón con representación obrera, con representación patronal, quien determina el proyecto para la distribución. ¿A qué nos lleva esto? A que si hoy nos estamos preguntando como patrones cómo voy a hacer el reparto, muy probablemente esté omitiendo la parte más importante, que es hacerlo en conjunto. Tenemos la obligación de conformar esta comisión, y no solo de conformarla, hoy es indispensable documentarlo, el poder, en caso de una revisión, que créanme que las va a haber y que tienen el enfoque en este punto, poder acreditar ante un inspector del trabajo que se cumplió con esto. Las personas físicas, por supuesto, tienen las mismas obligaciones, ¿no? Con diferentes fechas, debido a la obligación que tienen de presentarlo en diferentes meses. Me refiero a la declaración anual. No por eso tienen obligaciones distintas. Habrá que evaluar, verificar y estar claros de las consecuencias fiscales que tiene el manejo de esta prestación. Por primera vez, derivado de este tope, la cantidad que se determine como el 10%, que les comento no es fijo, como el 10%, muy probablemente no va a coincidir con lo que reparta. ¿Por qué? Porque en los casos en donde las compañías generan una utilidad suficiente como para que al trabajador le tocara en un cálculo habitual más allá de 3 meses de sueldo del promedio o del promedio que conocemos, vamos a tener cantidades diferentes. Una va a ser la repartida y otra va a ser la que señaló el patrón. Vamos a tener una parte que no es PTU no reclamada, que no se suma para el ejercicio siguiente, que en automático regresa al resultado del patrón. La PTU no determinada, sino más bien la PTU sobrante, a ver si vamos a tener un excedente, esa regresa al resultado. Y esto trae como consecuencia algo que la propia legislación había evitado a toda costa y que me parece que funcionaba. No había ninguna implicación, no había forma de que el monto a repartir se modificara. Si yo tenía la cantidad que fuera y el número de trabajadores
variara entre 10 y 5 y 1,000, de todas maneras iba a ser el mismo costo, por llamarlo de alguna manera, para el patrón, independientemente de cuánto ganara. Era la misma cantidad repartida de diferente forma, dependiendo de algunas características. Hoy que se da un tope de manera individual, la PTU podría incluso convertirse en una prestación discrecional. ¿Por qué? Porque de antemano puedo saber que el máximo que voy a repartir va a ser el valor de mi nómina mensual multiplicado por 3, y hablo de la parte nominal exclusivamente. ¿A qué nos lleva esto? Al absurdo en donde el dinero que deje de dar por este concepto se convierte en el dinero que yo gano, que es algo que estaba resuelto con el procedimiento habitual. Esto podría traer como consecuencia que hubiera una desincentivación, que no hubiera la motivación necesaria para pagar mejores sueldos en algunos casos, o para abrir más fuentes de empleo, para generar plazas adicionales. Tomemos entonces estos aspectos en cuenta. Hay, por supuesto, variaciones por sustituciones patronales. ¿Quién tiene que pagar? Hay incluso algunos planteamientos en donde se hace alguna mezcla y algún procedimiento alternativo. No es necesario que nos compliquemos tanto. Una sustitución patronal claramente es el cambio de un patrón, ¿no? El patrón se lleva a todos sus trabajadores, o estos trabajadores ahora tienen un patrón distinto. El resto de los movimientos que se tuvieron que hacer como consecuencia de esta reforma podrían caer en cajones diferentes. No desatendamos entonces la obligación, y sobre todo pongamos énfasis en los aspectos que no estábamos acostumbrados a recorrer, porque no teníamos los elementos necesarios. Comisión mixta, recuerden que viene el tema sindical y viene fuerte, además de las revisiones, poner la información a disposición de los trabajadores y verificar la diferencia que habrá entre el 10% que hoy determino y la PTU que vamos a determinar como parte del reparto, y el tratamiento que hay con ese remanente, con las implicaciones que esto tiene para seguridad social por los salarios base de cotización y para el mismo impuesto sobre la renta, la parte que tiene exenta el trabajador, y la posibilidad de reducir este monto como patrón. Muy bien, pues es Juan por el parte. Muchas gracias.